Asambleísta Paco Moncayo. Señor presidente, compañeras y compañeros asambleístas. Si bien voy a concentrar mi intervención en los temas relacionados con la comunicación del presidente y con la comunicación enviada por la Asamblea al Ejecutivo, creo que es deber nuestro respaldar esta preocupación sobre el crecimiento del Producto Interno Bruto. Todos los estudios de todos los órganos especializados no llegan a aceptar que el crecimiento del PIB en el Ecuador supere el 3%. Asegurar y tomar como premisa un crecimiento del 6.81% no va a ser peligroso para esta Asamblea, va a ser peligroso para el propio gobierno y va a ser peligroso para el país. Este es un tema que fue debatido, que fue aprobado. Yo no soy la persona ni creo que la Asamblea para establecer la legalidad o no de la votación, pero sí queda esta gran preocupación sobre esta premisa fundamental en la técnica presupuestaria para establecer un presupuesto financiado que apoye al desarrollo del país y que no vaya a frustrar. Quiero, en primer lugar, refiriéndome a la comunicación del señor presidente de la República, respaldar la propuesta de insistir en dos temas que son fundamentales para este país: el tema de las asignaciones a los gobiernos autónomos descentralizados y el tema del fortalecimiento de la función judicial. Compañeras y compañeros asambleístas, no es necesario insistir en las cifras correcta y objetivamente presentadas por la compañera Amores. Hoy escuchaba a uno de los miembros del Consejo de la Judicatura expresar en los medios exactamente que se había cumplido con el 91.8% del presupuesto, y no hay duda que en la función judicial la mayor parte del presupuesto se orienta a sueldos, salarios y gastos básicos. Y no podría decirse que no ha habido una ejecución de ese presupuesto, porque simplemente ni los jueces ni el personal administrativo van a estar tranquilos si no hubiesen recibido sus remuneraciones. Me apena y me asusta ver la poca asignación que se hace para gastos de inversión a esta función. Estamos hablando, compañeras y compañeros asambleístas, de un país cada vez más peligroso, de un país con cada vez mayor inseguridad, y todos sabemos que la función judicial es elemento importantísimo para tener un país seguro. No es solamente incrementando la policía. Importante, por supuesto, que así suceda. No es sacando a los militares a las calles, que en el mejor de los casos simplemente esperemos que no haya algún problema, pero que en la realidad no aporte esa presencia a ninguna forma de seguridad. Eso sí, afecta y afecta mucho
al turismo, porque nadie quiere ir a un país donde los policías y los militares están patrullando las calles. Dicen, ¿qué habrá pasado en ese país para que ya hayan tenido que sacar a los militares? Están en una guerra interna. Por eso es importante también fortalecer a la función judicial. Nosotros podemos hacerlo, la ley nos permite, el CAL, el presidente establecen y tiene que asumir el Ministerio de Finanzas. ¿Y quién defiende a la función judicial, que ha sido siempre la cenicienta a la que le exigimos todo, pero a la que jamás le ha dado este país los recursos necesarios para cumplir con sus altas y nobles funciones en un Estado de Derecho, en un Estado democrático? El caso de los gobiernos autónomos descentralizados es un caso absolutamente objetivo. La carta o el oficio enviado por la Asamblea establece con claridad de qué manera se deberán asignar los recursos. La propia Constitución, en la primera transitoria numeral número 9, dice con claridad que será la Asamblea, al aprobar la ley, esto es, el COTAD, la que distribuya esos recursos. Lastimosamente, hasta este momento no ha sido posible que salga ya el COTAD, por lo menos de nuestra comisión al Pleno, para tener la ley y para tener las reglas para asignación de los recursos. Esta ley también establece elementos sustanciales para poder entender cómo se van a calcular los ingresos no permanentes y los ingresos permanentes. Y esta propia Constitución establece como piso, no como techo, lo que se asignó, la cantidad que se asignó a los gobiernos autónomos descentralizados en el año 2008. Quiero decir, y esto debe quedar muy claro, que si no se aprueba en los términos que se ha planteado una resolución, la simple asignación de 1.723 millones va a causar gravísimos problemas a los gobiernos autónomos descentralizados, va a significar una merma en sus recursos y, por supuesto, a levantar un clamor justificado de parroquias, municipios y provincias. Todavía más, en esta propia Constitución se establecen otras obligaciones que deberán ser cubiertas, como por ejemplo, cuando se traspasen las competencias, que estas competencias vayan con recursos, que quiere decir que habrá que entregarse a los gobiernos autónomos descentralizados también mayores recursos conforme asuman las competencias. Yo creo que es indispensable por lo mismo que quede absolutamente claro que mientras no se expida el Código de Organización Territorial, no se puede tener datos ciertos y exactos sobre las verdaderas asignaciones y los verdaderos montos para los gobiernos autónomos descentralizados. Por eso el tema de la reliquidación que aprobó la Asamblea anteriormente debe mantenerse. No puede esperarse que con esta suma de 1.723 millones se pueda cubrir con todos los requerimientos presupuestarios de parroquias, municipios y provincias. Por esta razón y defendiendo los mejores intereses de estos gobiernos, señor presidente, respaldo la resolución que es necesario salga de este Congreso, de esta Asamblea, poniendo en claro la situación de transición en la que nos encontramos y la necesidad de que una vez que esté aprobado el COTAD, volvamos a analizar el tema financiero y podamos reajustar los recursos que necesitan estos gobiernos. Señores, el Estado tiene que fortalecerse. Esta es una tesis valiosa que he escuchado
a la bancada de Alianza País permanentemente, pero el Estado se ha de fortalecer si fortalecemos parroquias, si fortalecemos municipios, si fortalecemos consejos provinciales, no solamente si fortalecemos al monstruo devorador de recursos que ha sido en la historia de este país el centralismo. Muchas gracias. Gracias.